Bueno, tuvimos noche de terror en Moscú. ¿Qué ha pasado por ahí, David? Pues Ucrania ha lanzado su mayor ataque con drones contra Rusia desde que comenzó la guerra y ha golpeado varias ciudades, pero sobre todo Moscú y Kursk. Rusia dice que derribó 337 drones, pero algunos lograron impactar y causaron daños y víctimas. En Moscú, al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas por las explosiones. Los drones han alcanzado fábricas, zonas residenciales y almacenes en distintos puntos de la ciudad. En los distritos de Fili y Kuntsevo, al oeste de la capital, varios edificios han sufrido daños y también ha habido impactos cerca del río Moscova y en el sur de Moscú, donde se encuentran instalaciones logísticas clave. Uno de los lugares más afectados, de hecho, fue el aeropuerto de Nukovo. Y, bueno, decir que allí las defensas aéreas entraron en acción, pero algunos drones obligaron a desviar vuelos y suspender el tráfico aéreo por varias horas. Esto, bueno, pues es un ataque bastante relevante. De hecho, las autoridades rusas aseguraron que la mayoría de los drones habían sido derribados antes de llegar a sus objetivos, pero en redes sociales se han difundido vídeos donde, bueno, se ven explosiones y columnas de humo en varios puntos de la ciudad. Este ataque ha sido un golpe muy fuerte para el Kremlin, para Moscú, que hasta ahora había tenido a su capital relativamente bien protegida. No es la primera vez que llegan drones ucranianos a, a Moscú, pero bueno, sí que ataques como los de esta noche no son nada frecuentes. El Kremlin ha prometido responder y ha reforzado las defensas antiaéreas en la zona. Y bueno, ahora tenemos que hablar también de con qué armamento está llegando Ucrania a alcanzar Moscú, porque parece algo que es como que está al alcance de cualquier país, ¿no? El llevar a cabo bombardeos en otro país lejano, ¿no? Pero realmente nada más lejos de la realidad, porque no es fácil tener las capacidades militares para bombardear una ciudad que se encuentra a cientos de kilómetros de tu país. De hecho, tenemos que tener en cuenta que Kiev y Moscú están separadas por algo más de 700 kilómetros y el punto más cercano entre Ucrania y Moscú es en el Oblast de Sumy. Y ahí se encuentra más o menos a una distancia de 500-550 kilómetros según el punto. Pero también tienes que tener en cuenta que no se puede llevar tu armamento más estratégico hasta la frontera, porque tienes un gran riesgo de que te lo fundan, ¿no? Bueno, entonces, ¿con qué armamento puede llegar Ucrania a golpear Moscú? Bueno, por un lado tenemos los misiles balísticos y de crucero. Especialmente aquí destaca el Grom-2, que es un misil balístico de fabricación ucraniana con un alcance de hasta 700 kilómetros y capacidad para aportar una ojiva de 500 kilos. Con este llegarían más o menos bien, pero bueno, justitos a Moscú, ¿no? Al final su velocidad hipersónica dificulta su detección por sistemas de defensa aérea. Es lo mejor que tiene esto, junto a que es de fabricación ucraniana, ¿no? Y luego tenemos los drones de largo alcance, que si bien son mucho más fáciles de derribar por las defensas antiaéreas porque van mucho más lentos, pues se pueden producir a una mayor escala y por tanto enviar oleadas que saturen las defensas antiaéreas, en este caso las moscovitas, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos dos tipos de drones. Por un lado tenemos el Palianitsia, que es un dron cohete también de desarrollo ucraniano y se utiliza sobre todo para atacar bases aéreas y instalaciones militares en Rusia. Al final, bueno, pues es una herramienta eficaz y sobre todo de bajo coste para llevar a cabo operaciones de largo alcance. Y luego tenemos un dron que tiene pues unas cuantas décadas. Se trata del Tu-141 Strz, que es un dron de reconocimiento de origen soviético que Ucrania lo ha readaptado para llevar a cabo misiones ofensivas y que es bastante grande. O sea, bueno, pondremos una foto en la edición porque es bastante curioso de ver un dron con décadas, con 40 de la años era soviética, de vida, realmente. ¿no? En este caso, bueno, pues este dron, que como decimos ha sido readaptado, sí que también tiene un buen rango de actuación y puede llegar a atacar. Bueno, pues hemos visto atacar incluso refinerías que se encuentran a 1000 kilómetros del territorio
ucraniano. Y luego también, pues bueno, tenemos los misiles Storm Shadow y Scalp, suministrados por Reino Unido y por Francia, los cuales tienen un alcance efectivo de unos 550 kilómetros, por lo tanto estos para llegar a Moscú van demasiado justitos. Y luego tenemos los Atacams, que se lanzan desde los HIMARS, pero que solo tienen 300 kilómetros, por lo que son eficaces para atacar Kursk, por ejemplo, pero no son eficaces para atacar Moscú. Entonces, bueno, este es un poco el repasito al armamento de largo alcance del que dispone Ucrania, ¿no? Luego siempre, pues oye, todo este armamento lo que hacen muchas veces en Ucrania es pues readapto algún tipo de dron, algún tipo de sistema que pueda llegar, y también hacen mucha artesanía en este aspecto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Y ahora vámonos a Arabia Saudí, pero realmente sin irnos del conflicto de Ucrania, porque por fin Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Riad. ¿Qué nos puedes contar del Pues sí, tema? todavía no podemos contar todo lo que va a ocurrir en la reunión, porque si no me equivoco está siendo ahora o va a ser en un rato, ¿no? Efectivamente, está ahora mismo. Pero bueno, en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, se está llevando a cabo esta reunión de alto nivel entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania. Una reunión que es crucial para el futuro del conflicto en Europa. La relación entre Washington y Kiev ha atravesado momentos difíciles recientemente, bastante difíciles. Especialmente tras la infame reunión de la Casa Blanca el pasado 28 de febrero. ¿Tú cómo crees que va a ir Estados Unidos a esta reunión? ¿En actitud beligerante o irán tranquilos? Por supuesto, no, yo creo que beligerante. Irán a Sí. apretar las tuercas, ¿no? Sí. Como decía, las relaciones han sido tensas y se llevó a la suspensión temporal de la asistencia militar y el intercambio de inteligencia por parte de Estados Unidos hacia Ucrania. Durante las conversaciones en Jeddah, lo que se propone desde Ucrania es una tregua aérea y marítima con Rusia como paso inicial hacia negociaciones de paz más amplias. Por cierto, dije antes que eran las negociaciones en Riad y son en No, Jeddah. en Vale, Jeddah. sí, fallo mío. La delegación estadounidense está liderada por el secretario de Estado, por Marco Rubio. Por cierto, le llaman por ahí Marco Rubio. Sabía que me ibas a interrumpir con eso, Perdona macho. por interrumpirte. No te preocupes. Sí, pero cuéntalo. le llaman a Marco Rubio por ahí Marco Rublos. Marco Rublos. Marco Rublos. Pues también está el consejero de Seguridad Nacional, el zar de la frontera, como lo llamaba Donald Trump, que es Mike Waltz. Vale, bueno, por parte de Ucrania asisten el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, y altos mandos militares. Además, se espera que se aborden temas como la reanudación del apoyo militar estadounidense y la firma de un acuerdo sobre la explotación conjunta de los recursos minerales en Ucrania, un acuerdo del que hemos hablado largo y tendido aquí en la pecera de memorias. Trump se ha mostrado optimista respecto a los posibles resultados de las conversaciones en Arabia Saudí y ha expresado su esperanza de poder lograr avances hacia la paz, mientras el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha convocado una reunión telemática con líderes europeos para discutir un poco el temita de Ucrania. Por otro lado, bueno, lo que tenemos que esperar es a ver qué dice, porque hoy pueden salir, por ejemplo, Ucrania o Estados Unidos puede salir de repente con un acuerdo tácito sobre cómo llegar a la paz o cualquier cosa de estas, pero luego, como siempre, todo está pendiente de lo que pueda decir Moscú al respecto, que yo creo que todavía las posiciones de cara a un alto al fuego están bastante alejadas. Eso sí, puede que los pequeños avances que estamos viendo por parte de Ucrania en algunas partes del Donbass sirvan para llegar a la paz de una manera más fácil, ¿no? Porque Rusia hasta ahora no tenía incentivos para parar sus ataques por el hecho de que estaba avanzando en todos los frentes, pero es verdad que ahora avanza en Kursk, pero por el contrario en el Donbass ha sido frenado. De hecho, hoy mismo hemos visto un pequeño contraataque local que ha retomado algo de terreno en Kupiansk, y esto es una cosa que cada vez se repite más en los últimos días. Por tanto, yo creo que el estancamiento de la situación militar sí que puede acercar un poco más la paz, porque Rusia tiene más incentivos. ¿Qué para crees negociar. a nivel estratégico, qué crees qué objetivo tienen estos ataques en Moscú de cara a las negociaciones, a las posibles negociaciones de paz? Bueno, pues como siempre es una demostración de fuerza, es un demostrar que Ucrania puede atacar los centros de poder de Rusia y los centros militares e industriales. Y yo creo que esto al final lo que hace es marcar territorio de cara a unas posibles negociaciones de paz y demostrar a Rusia de que Ucrania pues sigue teniendo capacidades militares para hacer daño donde más duele. Es un poco como lo veo yo.
Bueno, hasta aquí la parte de Ucrania y Rusia, que como siempre acapara muchos minutos de pecera de memorias. Y ahora vámonos a Siria, porque ahí es donde tenemos buenas noticias. Ahí por fin, ayer había disparos, pero de celebración y no de problemas. ¿Qué ha ocurrido en Siria? Pues el gobierno sirio ha alcanzado un acuerdo histórico para integrar a las fuerzas democráticas sirias, las SDF, lideradas por los kurdos, en las instituciones estatales, incluyendo su incorporación al Ejército Nacional. Recordemos que hasta ahora los kurdos, las SDF, tenían de facto su propio estado y ahora lo que quieren hacer, tanto unos como otros, es reincorporar a los kurdos en la Siria oficial. Este pacto, firmado por el presidente Ahmed al-Shara y el comandante de las SDF, Mazloum Abdi, busca unificar las estructuras civiles y militares en el noreste de Siria, colocando bajo control gubernamental aeropuertos, fronteras y campos petrolíferos. ¿Y a cambio qué les dan a los kurdos? Pues el acuerdo también garantiza derechos constitucionales previamente negados a la población kurda, como la enseñanza de su lengua y el retorno de desplazados a sus hogares, otorgándoles la ciudadanía siria. Bueno, este avance se produce tras la reciente disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Bueno, han anunciado su disolución, pero están en ello, ¿no? Esto es histórico para Turquía, porque recordemos que el PKK y el gobierno turco, ahora mismo presidido por Erdogan, han tenido pues décadas de lucha, ¿no? Bueno, la integración de las SDF podría mejorar la estabilidad en Siria, especialmente en medio de la violencia sectaria que hay en el oeste del país y de la cual informábamos ayer, ¿no? Bueno, pues me parece un momento especialmente importante para Siria, porque una de las cosas que nos preguntábamos durante todos estos meses desde que cayó el régimen de Bashar al-Assad es qué va a pasar con los kurdos. ¿Se les va a abandonar como se les pretendía abandonar después de que acabaran con el Estado Islámico? Y bueno, yo creo que es una buena noticia que ambos bandos lleguen a acuerdos, que se respete la autodeterminación, o mejor dicho, la autonomía del pueblo kurdo, a la par que se acaba, ¿no?, la violencia entre árabes y kurdos en la Todavía región. no sabemos qué ha dicho Erdogan de esto, ¿no? Bueno, no tenemos una declaración institucional al respecto, al menos a fecha de edición de este vídeo, o al menos a fecha de que estoy diciendo esto, pero entendemos que nada se mueve en Siria sin que lo sepan los turcos. La cosa es si Turquía acepta esto. Entendemos que sí, ¿no? Porque al final ya sabemos que el gobierno de Ahmed al-Shara pues está muy influenciado por Turquía. ¿Qué otra cosa que hay que saber? Bueno, ¿qué ocurrirá con las tropas estadounidenses que hasta ahora estaban velando por la seguridad de los kurdos, especialmente en los pozos petrolíferos al este del río Éufrates? Y luego también tenemos que preguntarnos qué ocurrirá con los prisioneros del Estado Islámico que se encuentran bajo tutela kurda, que es algo de lo que hablábamos también ayer, ¿no? Por otro lado, a nivel político, la Constitución de Rojava, que era la carta magna, la ley máxima de este estado de facto que se habían montado los kurdos, queda completamente anulada. ¿Todo va a ser ya la Constitución siria o hay espacio para que la Constitución de Rojava siga vigente? Bueno, pues son unas cuantas preguntas para las que a día de hoy no tenemos respuesta. Pero bueno, al menos es un principio de acuerdo y algo histórico. Lo dicho, ayer en las poblaciones árabes de, por ejemplo, la provincia de Deir ez-Zor, de la provincia de Raqqa, pues estaba celebrando, tanto de un lado como del otro lado del Éufrates, lo cual indica que, bueno, también es verdad que tantos y tantos años de guerra, pues hacen que ambas poblaciones, pues, afronten esta nueva etapa con ilusión. Y otro tema que a mí me preocupa es si las YPG, es decir, las milicias populares kurdas, se van a integrar dentro del ejército sirio. Entiendo que por lo que dijeron ayer sí, pero veremos con qué grado de autonomía y qué ocurre con eso, ¿no? Lo veremos y espero que no haya ninguna traición por ninguno de los dos bandos. Bueno, nos vamos a Irán, porque ahí tenemos a Trump siendo bastante duro con el régimen de los ayatolás y, como siempre, echándole un capote a Israel. Sí, esto es algo que realmente queríamos haber contado ayer, pero como era lunes, pues no nos cupo. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo.
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Irán al eliminar un permiso especial que permite a Irak comprar electricidad iraní. Esta medida busca cortar una fuente de ingresos clave para Irán, con la intención de frenar su programa nuclear y su apoyo a grupos armados en la región. Para Irak, esta decisión supone un problema pues bastante serio, ya que una parte de su electricidad depende de Irán. Ahora, el gobierno iraquí está buscando soluciones para evitar apagones, como aumentar su propia producción de energía y mejorar su red eléctrica. De hecho, una cosa que me sorprendió ahora que estuve en Líbano y en Siria, y entiendo que pasará lo mismo en Irak, es la extremada cantidad de paneles solares que hay en todos los tejados. Se ve que allí, pues bueno, están acostumbrados a que haya cortes de electricidad y muchos han optado por tener su propia central eléctrica en miniatura en casa dependiente del sol. Lo que no sé es si esas casas tendrán baterías para almacenar la energía que han obtenido durante el día. Entiendo que las baterías son caras, entiendo que no, pero bueno, oye, al menos es una solución para millones de hogares de Oriente Medio. Decir que Irán, por su parte, ha calificado la medida como ilegal y acusa a Estados Unidos de perjudicar al pueblo iraquí, dejándolo sin un servicio esencial como es la energía. Justo, además, cuando se acercan los meses de más calor y se necesita el aire acondicionado o los ventiladores. Mientras tanto, Estados Unidos ha sugerido que empresas estadounidenses pueden ayudar a Irak a reducir su dependencia de Irán. Pero bueno, de momento con el gobierno iraquí pro-iraní, pues eso es raro que pase, ¿no? También Estados Unidos está presionando a Bagdad para que resuelva problemas internos relacionados con la exportación de petróleo, con la idea de estabilizar el mercado global energético y reducir los ingresos iraníes. Al final, lo que busca Estados Unidos es aislar económicamente a Irán y limitar su capacidad de desarrollar las armas nucleares de las que tanto hemos hablado aquí. Al tiempo que además es importante mantener el equilibrio político en Irak, que como siempre pende de un hilo, ¿no? Porque por un lado tenemos también a los kurdos iraquíes, por otro lado tenemos a los pueblos suníes del noroeste, luego tenemos a las milicias chiitas que no dependen directamente del ejército iraquí, tenemos a los seguidores del clérigo al-Sadr. Lo de Irak es una absoluta locura, así que ese equilibrio siempre es complicado. Por tanto, bueno, veremos qué se puede hacer por ahí y esperemos también que no vuelvan los malos tiempos a Irak, que ya han tenido bastante en los últimos 20 años. Bueno, hasta aquí las noticias de geopolítica. Toca hablar de economía, que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Esta vez el rincón del tiburón viene largo. Viene cargadito, así que vamos con ello. Bueno, menudo lío ayer en los mercados. Día negro. Rojo, más bien. Día rojo. Se tiñó de sangre Wall Street, ganaron los osos. ¿Tú sabes por qué lo de los osos y los Cuéntame. y los toros? Siempre se habla de bull market cuando el mercado es creciente, es positivo, porque los toros golpean hacia arriba, mientras que los osos, un bear market, los osos con la zarpa golpean hacia abajo. Vale. De ahí viene lo del toro y el oso. De hecho, el toro de Wall Street, que hay si vas a la calle, a Wall Street, hay un toro, es por eso. Fíjate. Bueno, la curiosidad del día. Decir que vaya lío. Mucha gente paniqueando ayer. Bueno, pues al final estamos viendo una caída muy pronunciada, sobre todo por la velocidad con la que se está llevando a cabo, algo pocas veces visto, pero todavía es verdad que, siendo una caída muy importante, está lejos de las de otras grandes crisis, como por ejemplo puede ser la crisis de 2008 o la del COVID. o la crisis del COVID o incluso la que vimos en 2018. Bueno, cuéntanos un poco qué ha pasado, las cifras y explicamos por qué pasa todo esto. Pues las caídas en el S&P 500 han alcanzado el valor de 4,5 billones de dólares desde el 20 de febrero, lo que representa un 9% desde los máximos históricos del selectivo. El sector tecnológico fue el más afectado, desplomándose en $1 billón con una caída del Nasdaq 100 de casi el 4% en un solo día. Por cierto, 4,5 billones de dólares es más o menos 3 veces el PIB de España. Y por cierto, también cuesta pensarlo, ¿eh? Tenemos ayer una caída del 15% en Tesla. Ojito. Vaya. Ojito. Del 15%, o sea, acumula Tesla en el año, creo, una caída del 40%. Es una bestialidad. Nada más y nada menos. De hecho, prácticamente ha borrado las ganancias. No, sin prácticamente. Ha borrado las ganancias que había cosechado la empresa
después de la llegada de Donald Trump, que fue cuando parecía que Tesla se iba a comer el mundo y parece que no. Bueno, sigue con las Es que cifras. también tenemos que hablar del mercado de las criptomonedas, ¿vale? Porque se ha desplomado en 1,3 billones de dólares en los últimos 3 meses. Mientras el dólar tampoco levanta cabeza y acumula un 5% de caída frente al euro en el último mes. Y este es el peor inicio de un mandato presidencial desde 2029. Desde 2009. Desde 2009 no había un inicio de mandato de presidente tan malo para los mercados como este de Donald Trump. Y recordemos cómo estábamos en 2009, que estábamos en plena caída por culpa de la crisis de 2008, ¿no? Pues muy malas noticias. Vamos a ver. Traemos una sorpresa hoy. Una sorpresa porque esto es lo que decía Donald Trump antes de la llegada a su presidencia sobre si la gente iba a ganar dinero en bolsa o no. Vamos a verlo. Venga. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win. Bueno, tremendo. No nos íbamos a nos íbamos a cansar de ganar, decía Donald Trump. De momento no está siendo No así. será hoy. Pero igualmente aquí es siempre que caen los mercados estamos contentos porque nos permite comprar más barato. Así que, bueno, si nos vas a regalar las mejores empresas del mundo a un precio menor que el de ayer, pues yo encantado de... Menudo tiburón eres, ¿eh? Encantado de servir. No, venga, vamos al tema de por qué está cayendo el mercado, porque ayer habíamos dado unas pequeñas pinceladas de por qué caía el mercado, Vale. pero hoy vamos a extendernos un poquito más porque esto cada vez va siendo más importante y la gente, David, no sé por qué, pero quiere respuestas. Venga. Bueno, el caso es que el mercado está cayendo por una combinación de factores económicos y políticos. Vamos con los puntos clave. En primer lugar, hay miedo a una recesión, porque, de hecho, recientemente, en una entrevista a Fox News, Donald Trump sugirió que la economía de Estados Unidos podría entrar en recesión y esto ha llevado a muchos inversores a vender acciones por temor a que haya un menor crecimiento económico y que las empresas tengan, por tanto, menores ganancias. Por tanto, si creemos que las empresas van a tener menores ganancias, las acciones de esas empresas tienden a bajar de precio. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos que en 2025 Estados Unidos se enfrenta a la refinanciación de 9,2 billones de dólares en deuda, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, es deuda que Estados Unidos va a tener que pagar. Alguien en su día le prestó dinero a Estados Unidos y 9,2 billones de dólares de esa deuda se tiene que pagar a finales de este año. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues que Estados Unidos lo que va a hacer es emitir nueva deuda para pagar la deuda pasada. Es decir, yo voy a pedir prestado a alguien para pagar mis deudas antiguas, ¿no? Me voy refinanciando esta deuda. El problema es que, claro, tú cuanto más deuda pides, el mercado por lo general va a decir, oye, si me estás pidiendo mucha deuda, yo te la dejo, pero a un interés mayor. Es decir, van a subir los tipos a los que Estados Unidos se puede financiar. Y esto, pues bueno, al final lleva a que los tipos de interés estén altos, por tanto lleva a que el gasto público se tenga que reducir e incluso pues puede afectar a la inversión empresarial, lo que de nuevo nos lleva a un escenario de recesión. Otro tema que tenemos por el que caen los mercados, bueno, pues porque el sector tecnológico había subido mucho en los últimos tiempos, ¿no? Empresas como Apple, Tesla, Nvidia y en definitiva las grandes tecnológicas habían tenido muchas ganancias en bolsa y estas ahora pues están corrigiendo para un poco, pues, bueno, enfriar el mercado, y esto al final pues hace un efecto de arrastre, ¿no? Las tecnológicas llevan a todo el índice Nasdaq a bajar, el índice Nasdaq lleva al SP500 y al final todo el mundo tiene miedo y entra en pánico y vende sus posiciones, y ese es uno de los problemas que está ocurriendo. Y por otro lado también pues tenemos 3/4 de lo mismo en el mercado cripto, ¿no? Donde, como decías tú, se han borrado del mapa 1,3 billones de dólares en los últimos 3 meses, lo que hace que la gente tenga una menor confianza en los activos de riesgo. Y una vez más, ocurre la profecía autocumplida. La gente tiene miedo, por tanto hay gente que vende. Si vende cae más, entonces más gente tiene miedo, más gente vende y es una rueda
que se va retroalimentando y que hace que los mercados de repente caigan abruptamente en muy poco espacio de tiempo. Y otro tema que tenemos es el fracaso del aterrizaje suave de la Fed, ¿no? ¿Qué es el aterrizaje suave? Bueno, para acabar con la inflación, la Reserva Federal quería, ¿no?, bajar esa inflación sin provocar una gran recesión. El problema es que la inflación no ha remitido, el aumento de precios no ha remitido, y entonces eso ha llevado a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo del que les habría gustado. Esto, una vez más, nos puede llevar al escenario de una gran recesión y que el aterrizaje no sea tan suave, sino que sea lo que se llama un hard landing, un aterrizaje duro de la economía, en la que la inflación se baje a base de crisis económica, porque en una crisis económica la gente no consume, la economía se enfría y por tanto pues, los precios tienden a quedarse más tranquilitos. Hay gente que lo que está diciendo es, bueno, como hay este refinanciamiento de la deuda y va a ser, ¿no?, a lo largo de este año, ¿está el propio gobierno de Estados Unidos provocando una crisis? Claro, eso lo he leído yo también por ahí, ¿no? para que la Reserva Federal tenga que bajar agresivamente los tipos de interés y entonces, bueno, pues se pueda refinanciar a un menor tipo de interés? Bueno, ahora mismo el riesgo es de que pase más bien lo contrario. Pero no sabemos si es una jugada maestra del gobierno de Estados Unidos. Yo me inclino a pensar que no. Y que simplemente es que el tema de los aranceles y todo esto se les ha ido un poco de las manos. Y luego también hay que tener en cuenta que los tipos de interés llevan altos mucho tiempo y eso es potencialmente dañino para la economía. Pero bueno, no tendremos ahora la bola de cristal que nos diga qué va a pasar en el futuro, pero sí que bueno, podemos ir comentando lo que vayamos viendo y sobre todo estas reacciones tan viscerales de los mercados financieros. Bueno, esto por la parte de... ¿A ti te ha quedado claro, David? No sé si lo hemos contado bien. Le tengo que echar una escuchada después, una ojeadita, porque la verdad que ha sido de un poquito clase denso, de economía clase dura. densa de economía. Bueno, sí. Ya sabéis que lo podéis echar atrás. Y lo bueno que tiene YouTube que tiene de esto formato es que se puede ver las veces que queráis y gratis. Porque, oye, si algo tiene la pecera de memorias es que es gratis, ¿sabe? Para la gente. Alguna vez metemos alguna cuña publicitaria, pero poco más. Y también se puden pasar las que metemos. Y también se pueden pasar las que metemos. No, hombre. Eso no lo hagáis. No lo hagáis, hombre. Vamos a respetar a los patrocinadores que hacen posible que hagamos este programa, por supuesto. Bueno, vamos con Taiwan Semiconductor, la mayor fundición de semiconductores del mundo, el mayor productor de semiconductores del mundo, que ha anunciado una inversión histórica. Pues, como sabéis, Taiwán y China llevan años en una relación que podríamos considerar como tensa, ¿no? Tensa es la palabra. Y en medio de este panorama, Estados Unidos ha buscado reducir su dependencia de la isla en un sector clave, que es la fabricación de semiconductores. En este contexto, la empresa taiwanesa TSMC, el gigante mundial de los chips, acaba de anunciar una inversión histórica de $100.000 millones en territorio estadounidense, específicamente en Arizona. Con esto, su compromiso total en la región asciende a $165.000 millones. Que se dice pronto. Ostras. Marcando la mayor inversión extranjera directa en la historia de Estados Unidos. Sí, el plan de Taiwan Semiconductor no es menor, o como diría Rajoy, es cosa mayor. La compañía construirá 3 fábricas de chips, 2 centros de empaquetado avanzado y un centro de investigación y desarrollo. Todo esto forma parte de una estrategia para garantizar que Estados Unidos tenga una producción más robusta de semiconductores dentro de sus fronteras, reduciendo su vulnerabilidad en caso de conflictos o bloqueos de Taiwán. El problema para Taiwán es que le estás quitando un poco su seguro de vida. Claro. Al final es en Taiwán donde a día de hoy se fabrica la mayor parte de los chips avanzados del mundo. La geopolítica aquí juega un papel clave, ¿no?, en esta decisión. Al final Trump ha sido muy crítico sobre la dependencia estadounidense de la manufactura extranjera y tanto su administración como la de Joe Biden pues impulsaron incentivos para que empresas como TSMC lleven su producción a suelo norteamericano, ¿no? Esto es una situación que se da especialmente tras ver cómo las cadenas de suministro global eran más débiles de lo que se esperaba, y esto se vio claramente en el COVID, ¿no? Bueno, pues esta inversión al final no solo responde a preocupaciones económicas, sino también a temas de seguridad nacional, ya que los chips semiconductores,
cuando hablamos de... No es exactamente lo mismo, pero nosotros lo utilizamos como sinónimos, pues son esenciales para industrias que van desde la tecnología de consumo hasta la defensa. Y ahora nos quedaba por tocar un temita que te acuerdas que dijimos al principio del programa, hay una empresa que mientras todo el mercado caía, una empresa francesa, europea, esta empresa se ha multiplicado por 6. Es hora de que desvelemos qué empresa es y que la gente vea el gráfico porque es una absoluta barbaridad. Hablamos de Eutelsat. ¿Qué nos puedes contar, David? Pues Eutelsat, la empresa de comunicaciones por satélite francesa, como bien has dicho, se ha multiplicado por 6 en bolsa en los últimos días. Este repunte se atribuye a la posibilidad de que esta empresa reemplace a Starlink, la red de satélites de Elon Musk, en la provisión de servicios de Internet en Ucrania. La suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania y las tensiones políticas entre ambos países han generado incertidumbre sobre la continuidad de los servicios de Starlink en la región. Sí, en este contexto, al final, Eutelsat, que en 2023 se fusionó con la británica OneWeb, ha sido considerada una alternativa viable para garantizar la conectividad de Ucrania, ¿no? Aunque bueno, a pesar de este incremento y de esta ilusión que hay con la empresa, es importante destacar que Eutelsat se enfrenta también a desafíos extremadamente importantes. Para empezar, la empresa ha sido degradada a bono basura por Moody's debido al lento desempeño de OneWeb y a las altas necesidades de inversión en infraestructura. Además, aunque Eutelsat posee una constelación de satélites de órbita baja, su capacidad es menor en comparación con la de Starlink, lo que limitaría en teoría su capacidad para atender a un gran número de usuarios de forma simultánea. Lo que pasa, por lo que yo he leído con los productos de Eutelsat, es que si bien no está preparada para una adopción masiva de una sociedad civil, de que todo el país utilice Starlink, sí que está diseñada para que sea utilizada por las instituciones. Por tanto, igual sí que para unas fuerzas armadas podría valer, aunque solo dé servicio a estas fuerzas armadas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí han llegado las noticias de hoy, que no ha estado mal, ¿eh? Yo creo que se nos ha ido un poco de las manos el tiempo. Sí, pero bueno, es que había muchas cosas que contar, ya lo habíamos avanzado, teníamos economía, geopolítica, de todo. Para los que estéis en Memorias de Pez, ¿qué tenemos que hacer? Para los que estéis en Memorias de Pez, lo que tenemos que hacer es ir a la pecera para seguir el programa, que allí continúa nuestro programa, en el que hablamos de historia, de geopolítica. La pecera, suscribíos. La pecera de Memorias, dejamos el link en la descripción, como siempre. Sí, bueno, a mí a veces se me olvida, como pero... casi siempre. Y para los que estéis en Spotify o estéis en la pecera de Memorias ya, pues como siempre, cafecito y a seguir. Muy bien. Venga, al lío.